Ahora sí, vamos a empezar este tema tan bueno. Bueno, todos los temas para nuestra vida espiritual son buenos. Que a unos tal vez no nos dan el punto que de pronto necesitamos, pero hay otros que sí. Y le damos gracias a Dios porque, mis hermanos, esta clase se está pasando por YouTube y los suscriptores, nosotros dijimos, bueno, pues pongámosla para ver, pero más que todo para que vieran los temas que se estaban dando. Empezando el año teníamos como 30 y algo y así suscriptores, muy poquitos. Y bueno, mis hermanos, ya pasamos los 100. Wow. Amén. Para nosotros eso es una gran bendición de que hayan personas que están recibiendo estos temas. Amén, amén. No por el canal, no porque que eso, no, por la enseñanza que se da aquí de todo lo que de verdad nos ha servido para cada día crecer más. Y los comentarios que hacen son muy positivos, gente que ha recibido muchos temas en los cuales, miren que el tema, ¿saben cuál fue el tema más visto en todo lo que hemos hecho hace 8 años? Que llevamos dando, el tema más visto fue la economía en el matrimonio. En ese momentico nomás, en ese lapso de tiempito, lo vieron 240 y pico de personas. Entonces, hay cosas que afectan a todos en general y que cuando la economía de un país o cuando esto afecta al hogar. Entonces, no estamos exceptos de que lo que pase afuera nos va a afectar, nos puede llegar a afectar. Así es de que, bueno, nos da mucha alegría porque también el programa de la radio, increíblemente, nosotros empezamos, hermano Gabriel, hermana Tamara, cuando estábamos conectados con las cadenas en Colombia y todo esto, teníamos a veces hasta 3.000 personas, ¿no es cierto?, que estaban viendo el programa. 3.000 personas, hermano. Ahorita que se desconectaron y de todo, estamos llegando a 300 y pico, que no hay ninguna red ni nada de eso, sino solamente lo que sale de la radio. 300 y pico de personas. O sea que los temas son muy necesarios. Todos tenemos esa necesidad en nuestros hogares. De alguna manera vamos a vivir circunstancias, vamos a vivir cosas que tenemos que resolver. Lo importante es que las personas están queriendo buscar. Amén. Y querer aprender. Eso es lo que nos da alegría. Amén. Porque amén. En estos últimos tiempos, por eso nos alegramos. Sí. Porque wow. A como está la situación ahorita, probablemente podríamos ver 1 o 2 vistas o 5 máximo, pero poder ver que ya se llega a un promedio de 50 vistas, 35 vistas, ya es algo que uno dice, ok, como decía Moisés, Señor, ¿cuántas personas se pueden salvar cuando estaba en Sodoma y Gomorra? Si encontráramos 10, ¿podrías tú salvar? Y llegó a 5, 2, 1. Entonces para nosotros es una victoria poder entender que si personas pueden entrar y ver programas que están interesados para salvar la familia, es totalmente un éxito rotundo. Amén. Y necesitamos que oremos por eso como grupo, ya que ustedes vienen, que ustedes están interesados, seguir orando para que muchas más familias se conecten y muchas más familias puedan empezar a ir por los caminos que el Señor quiere para que podamos establecer su voluntad aquí en la tierra. Amén. Amén. Y también, por ejemplo, el programa antepasado lo hicieron las mujeres. Amén. Fue un programa muy bueno. Las mujeres que están, ahorita tenemos parejitas, la familia Herrera, el hermano Elkin, la hermana Angélica, el hermano Mochela, el hermano Gabriel, la hermana Tamara, están involucrados en lo que es el ministerio de familia, el ministerio de lo que estamos desarrollando, y tremendo programa hicieron las mujeres. ¿Por qué? Porque hemos aprendido muchas cosas. Mire, estos temas a nosotros nos enseñan todo el tiempo. Si estamos sentados acá, no crean que es que, wow, qué matrimonio. No, acá hay situaciones, acá hay problemitas, acá hay cosas que, claro, ya sabemos cuándo tenemos que hacer y cómo tenemos. Ese es el hecho, que las circunstancias no van a dejar de pasar, pero ya estamos unidos en algo, y es que vamos a ir a la victoria. Así como dijo el hermano José, vamos para adelante, Dios va a hacer las cosas. Amén, amén. En eso es lo que creemos. Amén. Puede estar la situación más difícil, puede haber la situación más... Nadie va a vivir lo que viven los demás.
Así es de que bueno, vamos con el tema porque si no me sigo dándole a la cosa. El tema se llama ¿la ley de la física influye en el matrimonio? ¿Qué piensan ustedes? ¿La ley de la física será que influye en el matrimonio? Acción, reacción. Velocidad por masa. Velocidad por masa. ¿La ley de la física influye en el matrimonio? Pues miren, esto de la ley de la física lo hemos relacionado en el matrimonio, más que todo que la vida del matrimonio es como un columpio, donde hay un peso que mueve ese columpio. Y es muy importante tener en cuenta cuál es el peso que está llevando tu matrimonio, cuál es el movimiento que está teniendo tu matrimonio. Porque el columpio, si ustedes se dan cuenta, a veces está arriba, a veces está abajo, a veces está arriba, a veces está abajo. Y está siempre en ese movimiento, cuando hay un peso. Entonces, nosotros tenemos que guiar nuestra vida matrimonial, lo que es la relación de pareja, tiene que llevar un peso que lo lleve en un movimiento coordinado. Porque van a haber cosas que van a llevarnos arriba y cosas que nos van a llevar abajo. Bien importante, porque nosotros muchas veces por las circunstancias, por las situaciones, vamos a tener reacciones y depende en dónde estás tú ubicado para que el peso de esa reacción sirva de contrapeso a lo que están viviendo en ese momento. Pueden estar arriba como pueden estar abajo. Ustedes saben que cuando estamos bendecidos y estamos con éxito en el matrimonio, van a haber problemas, van a haber situaciones, circunstancias en las cuales vamos a tener que resolver. Y cuando estamos en la parte de abajo, donde de pronto estamos en la, como decimos vulgarmente en Colombia, en la inmunda, ahí también van a haber situaciones y problemas que ustedes van a tener que resolver. Y todos vamos a estar en ese punto. Entonces es muy importante que sepamos que la vida no es quieta. La vida es un movimiento en el cual nosotros estamos involucrados. Nosotros llevamos ese ritmo de vida. Esta sociedad nos lleva en un ritmo muy diferente a cuando usted vivía en su país. Era otro ritmo de vida. ¿Por qué? Por el trabajo, por todas las cosas que hacemos, la forma de desarrollarnos, nuestros hijos, todo es muy distinto. Tanto así, mis hermanos, que cada matrimonio tiene su identidad. Nosotros podemos ser hijos de Dios, podemos venir a la misma iglesia, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra identidad como matrimonio. Los problemas tuyos no lo vas a resolver pensando en que otra pareja va a vivir lo mismo que tú y que esa pareja te va a ayudar a resolver tus problemas. No. El que resuelve los problemas, mire dónde está. Aquí está. Ningún problema tú lo vas a resolver esperando a ver quién te dice el consejo perfecto. Aquí están las soluciones de todo. El problema de nosotros, ¿sabes qué es? Que a veces escuchamos a una persona que nos dice algo que ya sabíamos que estaba aquí. Y dice, ay, sí, yo he escuchado algo así, yo he escuchado, pero voy a aplicarlo. ¿Por qué? Porque se lo dijo a alguien que de pronto era influenciante en ti. Pero a veces no tenemos en cuenta lo que Dios dice. Tenemos más en cuenta de pronto lo que nos dice un psicólogo. Y la psicología en lo general puede dar una solución a nivel general, pero no es lo tuyo. Porque psicológicamente maneja masas, maneja datos, estadísticas. Que es que el suicidio se da por tal cosa. No, el suicidio se puede dar en la persona que de pronto es débil en cierta área y se mató. ¿Ustedes sabían qué día es el que se presenta mayor cantidad de suicidios? Del 100% de los suicidios, ¿ustedes saben qué día es el que más se presenta? El 75% de suicidios se presenta en los Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuál es el día que más se suicida la gente? En Colombia era 24 y 31 de diciembre. No sé acá. 24 y 31 de diciembre. Mira, Tremendo, ¿no? Óyeme ese dato. 24 y 31 de diciembre. Ponle cuidado a eso. ¿Qué día es el que más se suicida la gente aquí en los Estados Unidos? El día domingo. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Sí, señor.
porque al día siguiente es un lunes, es un nuevo empezar, vas a tener que enfrentar las cosas que vienen ya. El domingo tú estás en el descanso, estás en la casa, pero al día siguiente vas a tener que enfrentar otra vez la vida del moverte, del hacer las cosas. Y para la mayoría el domingo es el descanso. Y es por eso que se presenta esa cantidad de suicidios de la gente. ¿Por qué? Porque tienen temor a enfrentar. Pero por eso es el balance tan importante que debemos tener en la vida, para no llegar a esos puntos. No todos vamos a reaccionar igual. Entonces, la vida de los seres humanos es como un columpio. Viene para arriba, viene para abajo. Y las leyes de la física dicen que el peso mayor tendrá el control del movimiento. Donde está el peso es donde va el movimiento. Y lo mismo sucede en los mercados. En los mercados, en el marketing, sucede lo mismo. La empresa que más tiene movimientos y más peso tiene, esa es la que se va a llevar el movimiento de todo el mercado. Eso es lo que pasa. Lo mismo es el columpio, así es la vida. El peso que tú tengas en tu vida, y póngale atención a esto del peso. Lo que tú cargas en tu vida, estamos hablando de las cargas. ¿Qué cargas tú tienes en tu vida? ¿Qué peso tú tienes? ¿Qué es lo que estás manejando en tu vida que te está llevando en el columpio de la vida? ¿Qué es lo que te está llevando? Entonces, esas áreas tendrán mayor influencia en nuestra vida. ¿Cuáles son? La alegría, la esperanza, la fe. Esas son áreas que deberían hacer un peso en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque somos hijos de Dios, cristianos. El entusiasmo. El entusiasmo, el gozo. El contentamiento. Todo esto debería ser un peso. Ese es el peso al que nos referimos. ¿En dónde estás guiando tú el peso de tu vida? ¿Más hacia las cosas del mundo o más hacia las cosas que lo que Dios dice? Porque cuando nosotros tenemos fe, esperanza, tolerancia, templanza, dominio propio, todas estas cosas nos llevan a llevar un balance en la vida. Pero si tú te pegas a las cosas del mundo, cuando la persona va hacia el mundo, es manejado en sus emociones y en sus sentimientos, en su vulnerabilidad. El ser humano es más vulnerable cuando se pega a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo maneja las cosas de la carne. ¿Y qué es lo que maneja la carne? Las emociones. Todo lo que te va manipulando a ti. Si tú te das cuenta, las propagandas, los avisos, todo es manipulación. Y todo te va manejando así. Y si tú te pegas a eso del mundo, la palabra misma dice, aquel que se hace amigo del mundo, ¿se hace qué? Enemigo de Dios. Claro. Ese es el peso que va a manejar entonces tu vida. Las emociones del mundo, las tristezas del mundo, la depresión del mundo, porque ahora todo es depresión, todo es ansiedad. Antes era estrés, escuadro, todo eso lo van manipulando. Y el mundo te ofrece eso, mi hermano, el mundo te ofrece todas esas cosas. Es más, te ofrece la medicinita para que se te quite la depresión. Te quita, y miren, hubo un caso especial de una niña que le determinaron depresión, le empezaron a dar las pastillas, la niña se estaba poniendo adicta a esas pastillas. Ya no podía vivir sin esas pastillas. ¿Y cuántos casos no sabemos de personas que conocemos que han estado tomando esas pastillas para solucionar una cosa y no les ha servido de nada? Porque el peso de esa vida, ¿en dónde está? En las cosas del mundo, en sus emociones, en sus sentimientos, su sentir. Pero mis hermanos, Dios nos da un peso que es el que nos lleva al éxito. Y ese éxito va contemplado en todo lo que Él nos ofrece en la palabra de Dios. Todo lo que dice Dios. Amén. Las promesas que te da. Las cosas que ya de por sí Él ya nos puso delante de eso. Él venció al enemigo en el Calvario. Él venció al demonio. Y nosotros a veces exaltamos más lo que el demonio hace que lo que hace Dios. Y supuestamente Él ya está vencido. Amén. Pero ¿saben por qué estamos dándole más fuerza a lo que el enemigo hace? Porque nos estamos dejando todavía llevar del mundo. Y se los digo por nosotros mismos, porque a veces yo veo cosas en mí que todavía jalan para el mundo. Y cuando yo las veo, yo digo, oiga, yo no tengo que ir guiado por esas cosas.
Yo no tengo que ir hacia eso, yo tengo que buscar las cosas de Dios. Y empiezo a leer palabra y Dios me da promesas y Dios me da firmeza, Dios me da identidad. Nuestra identidad no debe estar con nada de las cosas del mundo, nada. Nada, y me refiero a nada. Usted no tiene que estar buscando las celebraciones del mundo. Usted no tiene que estar buscando las playas en el mundo. Porque mucha gente le gusta ir a las playas. Y yo sé que la playa es linda. Y chévere, y a mí también me gusta. Pero buscamos los sitios especiales para ir a la playa, donde estemos en tipo de familia, en cosas. Buscar nuestros sitios especiales, sí, nosotros los tenemos. Nosotros no somos parte de esa vida del mundo. Una vez estuvimos en la playa de Key Biscayne, Bedside, la playa que queda ahí cerca del downtown de Miami. Mi hermano, nos tocó irnos porque las groserías y la carne que se veía ahí, les dijimos, vamos de acá, rapidito. Tenemos que ser así, mis hermanos, porque nosotros tenemos que empezar a rechazar las cosas del mundo. A nosotros nos rechazan, ¿por qué? Porque amamos a Cristo. Pues nosotros tenemos que empezar a rechazar lo que el enemigo quiere meternos aquí, mire, por la vista, por la mente, nos la quiere meter ese peso, para que cuando lleguen las situaciones en tu matrimonio, ¿qué pasa? La solución no se va a ver, van a generarse más problemas todavía. Sí, pero usted ¿cómo se la pasa viendo mujeres? Sí, resulta que pasa que usted le dice a su esposo, sí, usted se la pasa viendo mujeres, pero resulta que pasa que a usted le gusta ir donde hay muchas mujeres. Y no en formas muy adecuadas de vestir. Entonces usted lleva a su esposo a sitios donde de pronto no deberían estar y usted se queja después de que su esposo ve muchas mujeres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una vez me acuerdo que la hermana Tamara dio en un tema que fue muy especial, el decir que nosotros debemos saber hasta en qué sitios entramos. Yo ya como hijo de Dios, yo ya debo saber que yo no debo entrar, por ejemplo, a un bar, a un Hooters. Mi hermano, si tiene ganas de alitas, cómprelas y hágalas en la casa. O hay muchos lugares de alitas que no tienen que estar las mujeres casi mostrando casi todo. Porque la vista va a ser guiada al pecado, mi hermano. Usted por más varón que sea que diga, no, yo no voy allá a mirar, mire, déjese de mentir. No se mienta a usted mismo ni mienta a los demás. Su vista se va a ir y su pensamiento también. Es así. Porque, mi hermano, lo que hizo Dios en los varones fue eso. Ese es un instinto del varón. Eso no es que seamos malos y que eso, no, es un instinto que Dios puso. Por eso cuando Adán vio a Eva dijo, uy, no, pero esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, venga para acá. Adán dijo, listo, yo lo veo esto y esto es una belleza. ¿Por qué? Porque Dios puso, es un instinto que Dios puso en nosotros. Pero la cuestión es que ese instinto tiene que ser guiado hacia lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a leer un versículo que quiero que lo leamos, pero mi hermano, por favor, no lo lea como siempre leemos los versículos. Ya lo hemos leído muchas veces. Leámoslo con conciencia. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo acá? Amén. Vamos a leer entonces Josué 1, del 8 al 9. Josué 1, del 8 al 9. Yo quiero que alguien lo lea, pero mejor dicho, despacio. Como si fuera Cervantes el que nos está hablando, hijo. Léalo, mi hermana. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Cuáles de estas influencias están más en nuestra vida? Dos preguntas. ¿Las emociones y las circunstancias o una vida de principios? ¿En tu vida qué hay más? ¿Qué más hay en tu vida? ¿Vida de principios
bíblicos o emociones y circunstancias. ¿Qué más hay en la vida de nosotros? ¿Qué es lo que más hay? ¿En qué más piensan ustedes? ¿En qué más pensamos? ¿En las circunstancias? ¿En las emociones? ¿Cómo amanecí hoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué estamos viviendo? ¿Esos hijos rebeldes? Mi esposa no me hizo lo que yo quería. Mi esposo no está atento a las cosas que yo quiero. ¿Circunstancias? ¿O estamos viviendo una vida de principios bíblicos? Porque a veces sí vienen esas situaciones. Hay veces que nosotros como esposos fallamos. Y hay veces que las esposas fallan. Y hay veces que los hijos fallan. Ninguno es perfecto. Pero entonces, ¿cómo estás manejando esas situaciones? ¿A través de tus emociones o a través de los principios bíblicos que Dios establece? Mire lo que dice ese versículo. Átalas. Atar es vivir con eso. Atar es llevarlo a cuestas todo el tiempo. No es solamente aquí en la iglesia, es en tu casa, es donde vas, es en tu trabajo, es con quien te relacionas, es a donde vas. Átalas. Esa es la guía de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo, que nosotros tenemos que tener eso. Piensa en ella de día, de noche. Mi hermano, usted se va a acostar pensando en eso. Gracias, Señor, por este día. ¡Wow! ¡Qué lindo Dios! ¡Qué problema tan tremendo que tuvimos hoy! Y mira cómo lo resolviste, Padre. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Deberíamos acostarnos así, de esa manera. Por eso es que nosotros a los matrimonios les decimos, levántense y oren. Y antes de acostarse, oren. Porque así es como llevamos a la cama a Dios. A nuestros pensamientos llevamos a Dios. Si tuvimos un problema en el día, mi hermano, en la oración se van a pedir perdón. El perdón es una de las columnas necesarias en el matrimonio para evitar la hecatombe que se puede venir. No se acuesten mal geniados, no se acuesten con la muralla china en medio de ustedes dos. No, ustedes tienen que derribar esas barreras. Algunos de ustedes tienen que decir, no podemos quedarnos así. Vamos a pedirnos perdón, vamos a resolver esto de una vez. No hagamos eso. Porque sus pensamientos, cuando ustedes acuestan sus pensamientos, quedaron en eso. Y es como que cuando uno duerme, queda con eso ahí metido en su mente. Al día siguiente tú no te vas a levantar en paz. Es importante, mis hermanos, que nosotros pensemos mucho en esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que realmente está influenciando nuestras vidas? Porque así como la ley de la física dice que el peso mayor es el que controla el movimiento. Amén. Vamos a tener que empezar a analizar qué cosas están influenciando mi vida para bien o para mal. Amén. Entonces, sabemos que en nuestra vida nosotros como seres humanos estamos influenciados por circunstancias y emociones que muchas veces vienen a ser el enemigo número uno de nosotros y del matrimonio. Amén. Pero Dios nos da la otra opción que puede ser una influencia, que es la palabra de vida. La palabra de Dios es la que nos va a dar ese rescate a lo que nosotros como seres humanos sentimos. Amén. Porque no podemos negar de que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que nos dejamos guiar a veces por circunstancias, que a veces podemos llegar a estar pasando una situación dura, de pronto hasta con los hijos, pero tenemos que seguir adelante. No podemos dejarnos, como debilitar. Entonces, en el versículo de Josué, el Señor nos motiva primeramente ¿a qué? A reflexionar, meditar en su palabra. Amén. La pregunta es, ¿lo hacemos? Porque el Señor nos está dando acá, le está diciendo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mira que medita en la palabra. Lee la palabra de día y de noche. Entonces, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Personalmente lo estamos haciendo, matrimonialmente lo estamos haciendo, porque si meditamos, entonces van a haber resultados. Pero si estamos viendo que nos estamos dejando influenciar más por el mundo y por las emociones nuestras, entonces la palabra no está siendo meditada por nosotros. Amén. Entonces el punto es
que nosotros tenemos que llegar a ese centro de influencia que es el que nos va a llevar a una victoria y a un éxito. Ana Sandra, mira que de hecho también lo que tú dices es cierto, porque mira que hay un versículo que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, cuando leemos la Biblia y tenemos un problema, nos vamos a llenar de fe y vamos a tomar fuerza. Amén. ¿Ya? Y mira también de que, por ejemplo, hay alabanzas y música cristiana que son basadas en versículos de la Biblia. Entonces, al escuchar esa alabanza, también nosotros vamos a tomar fuerza. Amén. Amén. Pero decías también algo bien cierto, y es que a veces podemos estar luchando entre las emociones, lo que dictan nuestras emociones, cómo amanecemos, o lo que dice la palabra de Dios. Exacto. Y van a haber muchísimas oportunidades en donde nos vamos a sentir en el suelo emocionalmente. Así es. Y no nos podemos dejar llevar por eso. Exacto. Sino Ese es lo que el dice punto que queremos centrar, ¿no? Ese es el punto. De que a veces las emociones son nuestro principal a veces enemigo, porque si de pronto ustedes tuvieron como matrimonio una discusión, entonces esa discusión va a tomar el control. Y entonces ahí la ley de la física está diciendo, ¿a qué le vas a dar más importancia? ¿A qué peso tiene más ahorita? Amén. ¿Lo que pasó anoche o lo que tú has aprendido de cómo amar a tu esposa o qué es lo que tienen que hacer la esposa que tiene que hacer para que su esposo se sienta bien, puedan arreglar la situación? Entonces a eso es a lo que el Señor nos quiere llevar con la palabra, cuando Él dice mediten en la palabra y sean valientes. ¿Por qué? Porque las emociones nos hacen vulnerables. ¿A qué? Al desánimo, a la queja, a la decepción, a la depresión y muchas otras cosas más. Mientras que si nosotros tenemos la influencia de la palabra de Dios, vamos a alcanzar el éxito que necesitamos para mantenernos firmes hasta que la muerte nos separe. Porque realmente cuando nosotros nos casamos, hicimos un pacto que es irrevocable. Cuando nosotros nos casamos, dijimos en la enfermedad, en la salud, en cualquier circunstancia. Entonces, cuando nos llega una circunstancia, ¿qué es lo que más peso está llegando a tu vida? Amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar y no dejarnos gobernar por el peso de las emociones, porque las emociones nos llevan a pensar mal del cónyuge, porque las emociones nos llevan a tomar una decisión de divorcio, porque las emociones nos dicen, yo no quiero perdonar. ¿Y por qué tantas veces? ¿Cómo así que 70 veces 7? Entonces, ¿qué? Yo voy a tener que aguantarme pues esta persona que nada que cambia y todos los días me dice perdón, perdón y nada que cambia. ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a tu esposa o a tu esposo para que logre escalar al siguiente nivel que Dios está esperando? Amén. Amén. Así es. Y aparte de eso, eso no quiere decir que tú no vas a sentir emociones, por ejemplo, como llorar o tristeza. O a veces hasta te da como aburrimiento las cosas. No le digamos depresión, porque es que a veces uno se siente aburrido de las cosas, que sigue pasando lo mismo. Cansado también. Uno se siente ya aburrido, otra vez igual. Se vuelve una rutina ya de problemas, rutinas y rutina y rutina. Y vivimos en esa rutina y decimos, oiga, ¿hasta cuándo? Ahí es donde dice el perdón, otra vez perdón. Pero entonces, todo esto que acaba de explicar Sandra, es realmente el centro del peso que nosotros tenemos que empezar a manejar en nuestras vidas. El peso es lo que va a empezar a manejar. ¿Qué pesa más en tu conciencia? ¿Los principios que tienes o las situaciones y circunstancias? Miren, nosotros tuvimos una situación con nuestro hijo y la situación se tornó tan difícil que los dos, pensando los dos, ya no sabíamos qué hacer. Ya no sabíamos qué hacer. Y entonces uno empieza a buscar consejo, ¿no? ¿Qué nos podrá decir? ¿Qué nos podrá guiar? Y entonces uno empieza a buscar personas que tengan la misma situación para ver si me aconsejan. Y entonces buscamos unas personas que, sí, escuchábamos y decíamos, pero es que no es, o sea, mi hijo no es así. Y nosotros no tenemos ese trato con él.
Mi hermano, déjeme decirle que si usted busca soluciones esperando que otra persona le dé la solución, mi hermano, no va a poder ser. Porque usted vive diferente que las demás personas. Su relación con sus hijos es diferente. La relación de su matrimonio es distinto a otro. Un venezolano casado con una venezolana es diferente porque tienen las mismas cosas a diferente de un venezolano casado con una persona hondureña. Van a tener otras situaciones muy diferentes. Inclusive entre mismos venezolanos es diferente, entre mismos colombianos, entre mismos hondureños. Cada persona tenemos nuestra forma de ser. Dios nos hizo únicos. Entonces, las situaciones de tu hogar, puede que de pronto algún consejo que escuches, o miren hermanos, dígame si no, a veces las prédicas, la misma palabra, a veces los versículos como que te están hablando de lo que tú estás viviendo en ese momento. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué? Un momento, eso lo estoy viviendo yo ahorita. Y Dios te dice, no temas. Yo tengo promesa para ti. Tú eres parte del pueblo mío, linaje escogido, real sacerdocio. Si nosotros empezamos a creer en lo que Dios dice, mi hermano, y somos hijos de Dios que creemos en Él, entonces lo que dice nosotros lo aplicamos. Somos real sacerdocio. Somos linaje escogido. Y no es para dárnosla delante de los otros, no, es que somos linaje escogido delante de Dios. Lo que tú haces es delante de Dios que lo estás haciendo, no delante de los hombres. Los hombres no te van a dar solución a nada de lo que tú estás viviendo ahorita. El que te lo va a dar es Dios. ¿Por qué? Porque tú estás delante de Él. Tú ya no estás delante de una sociedad. Tú vas más allá. Estás delante del creador de esa sociedad. Estás delante de Él, pero de su con presencia. eso no queremos decir que el consejo es malo o que no debemos tenerlo en cuenta. Lo que mi esposo quiere decir es que cada familia tiene un caso diferente. Amén. Por más parecido Amén. que sea a otra familia, el temperamento, la cultura, influencia de otra manera para poder solucionarlo. Amén. Entonces, lo más importante es guiarnos por la palabra de Dios. Si la persona que te está dando el consejo es una persona que está guiada por la palabra de Dios, Amén. toma el consejo. Pero si tú estás buscando consejo en una persona Que fuera, tiene problemas, que de pronto sí tuvo la solución con sus hijos, pero está en el mundo, no puedes decir, esa es la persona que yo tengo que seguir o lo que esa persona me está diciendo, porque esa persona no está siendo guiada por la palabra de Dios. De pronto sí pudo haber tenido algunas pautas para poder ayudar a su hijo, pero la palabra de Dios es la que se filtra. Entonces necesitamos tener cuidado a quién pedimos consejo, porque no todo el mundo va a dar un consejo con la palabra de Dios. Por ejemplo, una madre que su hijo era muy especial, o sea, el último hijo, ella lo quería cuidar. Entonces, para que su hijo no se fuera para la calle, no estuviera fuera relacionado con gente, porque ella creía en Dios, entonces ella decía, no, mi hijo, yo no quiero que vaya a hacer cosas por allá, entonces es mejor que esté en la casa. Entonces yo le digo a él que traiga a su noviecita y se quede con ella en la noche con su noviecita para que no salga de la casa. ¿Ustedes creen que ese es un consejo de parte de Dios? Mis hermanos, a ella le solucionó su problema que tenía con su hijo, que no quería que saliera para ningún lado. Pero ¿cómo lo solucionó? Con la forma del mundo que soluciona. Entonces nosotros no podemos guiarnos por eso. Y no estoy diciendo que el consejo sea mal, no, estoy diciendo es que no busquemos el consejo donde no debe ser. Ahora, nosotros por ejemplo cuando damos consejería a los matrimonios, cada caso es diferente. Es que es más, hay parejas que nos han llegado con el mismo problema, más la situación es diferente. Pero es el mismo problema, pero la situación es distinta. Son personas muy diferentes, son reacciones muy diferentes, temperamentos diferentes. Los temperamentos reaccionan diferente a la forma de vida de cada uno. Entonces, tenemos que buscar la fuente que nos va a dar ese peso para poder manejar nuestra vida con éxito. Y es la palabra de Dios. Es el consejo basado en la palabra de Dios. Bases bíblicas. Nosotros no podemos estar recibiendo consejos de cuestiones que nos dan pastillitas, de cosas que nos dan la solución como diciendo, haga esto, pero eso no importa que le pase esto.
que a su hijo esto y hágale este favor para que él no haga esto. Entonces, sí, haga otro pecado para que borre este pecado de aquí. Por eso mismo estábamos hablando que las influencias emocionales y circunstanciales nos sí. pueden llevar Sí. a buscar solución Soluciones en la parte del mundo, que en no la son. parte que el ser humano es pecaminoso. Entonces es algo vulnerable en el ser humano. ¿Por qué? Porque si buscamos la solución en el área que no es la espiritual, sino la mundana, tú vas a irte por un camino errado y te vas a hundir más todavía, porque Amén. cuando las emociones están vulnerables es cuando Satanás se aprovecha para hundirte más todavía en el pozo cenagoso. En cambio, cuando nosotros buscamos la solución en la palabra de Dios y nos acercamos más a meditar en su palabra, vamos a poder tener una solución a lo que estamos esperando. Pero necesitamos aferrarnos a las normas de vida que el Señor nos regala en su palabra. Amén. En la radio, por ejemplo, a veces nos llaman y nos dicen, nos piden personas consejo para ciertas situaciones. Hay situaciones en las cuales de pronto no podemos dar el consejo en ese momento, pero ¿qué le decimos a la persona? Busque a su pastor. Usted asiste a una iglesia, busque a su pastor o a un líder que le pueda guiar. Porque tenemos que buscar esa presencia de Dios en nosotros siempre, mi hermano. ¿Problemas de plata? Busque la presencia de Dios. ¿Problemas en su relación matrimonial? Busque la presencia de Dios. Con sus hijos, busque la presencia de Dios. No busque otro consejo, mi hermano. Y muchas veces sabemos ya, nosotros los que somos conocedores de la palabra, cristianos que estamos leyendo, que venimos a las prédicas, asistimos a conferencias, seminarios, como estábamos hablando en la radio, ya somos conocedores de qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer. Entonces ahí es donde tenemos que analizar, ¿será que yo soy rebelde? ¿Será que hay algo de rebeldía en mí que no me deja obedecer lo que la palabra de Dios me dice? Porque, por ejemplo, hemos tenido ya seminarios con parejas a las cuales les hemos dicho, hagan una cuenta conjunta. Después de que pasamos el seminario, que ya supuestamente la palabra de Dios trajo la claridad, ¿ya hicieron cuenta conjunta? No, todavía no la hemos hecho, es que estamos solucionando una cosa, estamos solucionando la otra. Entonces, ¿queremos éxito? Hay problemas emocionales en tu familia por causa de las finanzas y todavía no estás poniendo en orden eso, sabiendo que ya tú tienes la respuesta, que ya Dios te lo ha hablado más de 10,000 veces. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mira que en el programa la economía en el matrimonio, que más de 200 y pico, esa fue una de las personas que decía que ellos tenían cuentas separadas, pero que escucharon el programa y cuando nosotros lo damos también en el seminario, siempre les decimos, ustedes no tienen que tener cuentas separadas, ustedes tienen que tener cuentas conjuntas. Es para su hogar, son uno solo, y uno solo en todo. Y esa persona lo hizo, dice, hermano, eso ha sido una bendición para todos nosotros en todo el manejo de la situación. Todo, nos hemos unido más, hemos estado más preocupados cómo va la cosa, que estamos más pendientes hasta de lo que antes estábamos pendientes. Es algo increíble, pero un solo cambio que tú hagas en tu vida de acuerdo a lo que Dios establece, mi hermano, va a traer unas bendiciones grandes que tú decías, pero ¿por qué no lo hice antes? Y les hablo yo, que fui uno de los rebeldes que no quería hacer cosas que Dios me decía. Orgulloso hasta, mejor dicho, hasta la médula. Y era de los que decían, no, eso no puede ser así, pero ¿quién me dice que esto? ¿Dónde dice eso? Y que no hay que, le alegaba hasta a los pastores, le alegaba. Y les decía, no señor, yo no voy a hacer eso. Cuando empecé a hacerlo, cuando empecé a incluir las cosas de Dios, pero Dios fue el que me tuvo que mostrar las cosas, Dios fue el que me cogió por mi cuenta. Me dijo, no quiere hacerlo, venga, yo le muestro cómo es la cuestión. Amén. Y ahí sí, mi hermano, ahí sí vemos la diferencia, porque cuando tú te alejas de los principios de Dios para aplicarlos en tu vida, ¿sabes qué vas a vivir en tu vida? Consecuencias. Y las consecuencias por lo general siempre llevan a una situación peor. Dime, hermana Angélica. En rimas, con Dios es te humillas o te humillo, ¿sí? Uh-huh. Lo sacas a la luz, lo confiesas o yo lo saco a la luz. Por ejemplo, el pecado. Amén. Él no tiene que hacerlo las buenas o si no, él lo va a hacer. Lo va a hacer. Por amor a nosotros lo va a hacer.
Y el lo va a problema hacer. es que si no lo hacemos, vamos a durar como el pueblo de Israel 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Qué queremos? ¿Una vida de desierto o una vida abundante? Entonces necesitamos tomar esa decisión. ¿Qué va a influenciar más tu vida? ¿Qué es lo que realmente voy a dejar que influencie o tenga más peso o controle el movimiento? ¿La palabra de Dios, viviendo principios bíblicos en mi hogar, o dejándome influenciar por mis emociones que me van a llevar al mundo y me van a destruir mi matrimonio? Amén. Amén. Y mis hermanos, algo. Hermano Hermano Gabriel. Inclusive, cuando uno no quiere depender y hacer caso de la voluntad de Dios en nuestra vida, el Señor va cerrando puertas hasta que dentro de un tiempo dice, wow, lo hice. ¿Y qué pasó? Lo hemos reflejado en los 40 espías. Los 12 espías fueron, reconocieron la tierra y, bueno, sí, dos dijeron, vamos, poseémosla. Dios le dijo que vayan y la posean, Sí. pero dudaron y tuvo que pasar toda esa generación para que puedan poseerla. Si Dios nos dice y nos muestra algo que tenemos que cambiar para que algo en nuestra vida mejore, debemos de hacerlo, porque al fin y al cabo nos va a mostrar y perseverar en eso que estamos fallando hasta que lo cambiemos. Y cuando lo cambiemos decimos, mira, pasamos tantas circunstancias que pudimos haber evitado porque hoy ya lo cambiamos y ya lo solucionamos. Entonces, Mi hermano, eso que acabas de decir me acuerda de algo que Dios cuando dice tomar las riendas de la vida de uno, porque lo ama a uno se da cuenta después que Dios lo ama de una manera. Cuando yo llegué a este país, yo agarré trabajo y de todo y empecé a tener trabajo, pero mi orgullo empezó a levantarse. ¿Y a levantarse por qué? Porque yo era el que manejé dólares, empecé a manejar dólares y cosas, y acá, y allá, y yo era el que, bueno, ese momento, mi hermano, por eso es tan importante nosotros no depender de las cosas del mundo, no dependa del dinero, no dependa de su posición, no dependa de su título. Amén. Mis hermanos, tengan cuidado con eso, que cuando Dios dice, te voy a enseñar, ay, papacito, mire, a mí me tocó, cuando Dios tomó las riendas de todo lo que tenía que hacer en mí, yo tuve que ir a buscar trabajo debajo de un puente en Jayalía, a pararme debajo de un puente a esperar si me recogían. Y una vez un señor, necesito trabajadores para... Y yo me fui tirando. Cuando vi fue una cantidad de hombres que se tiraron a esa camioneta y a mí me empujaron y me tiraron por allá y me tiraron en el suelo. Y yo pensando, yo decía, y ahora para la familia, me quedé tirado en el suelo y dije, y ahora para mi familia. Hasta el suelo me arrastró el Señor. Porque cuando Él le da a uno bendición, mi hermano, no es para creerte tú, es para darle la gloria a Él. Es para ser humildes. Es para de verdad llevar las cosas como deben ser. No te creas más de los demás porque estudiaste muchos estudios, porque tienes institutos bíblicos encima, y no estoy hablando del instituto bíblico de acá, no, de todos los institutos bíblicos, de los seminarios de matrimonios. No creas que porque tomaste el seminario de matrimonios, ay, yo ya estoy, ya me las sé todas. Sí, se sabe todos los 12 capítulos, pero no aplica ninguno. Mire, mi hermano, ustedes saben el discipulado que hay acá en la iglesia, ¿no es cierto? Ese discipulado yo tuve que tomarlo por un año seguido. Volvía y lo repetía, y con el maestro más duro, el pastor Oyer, que me gritaba ¿qué es que Jesús? Me decía, porque él veía en mí algo. Y ahorita caigo en cuenta de eso. Él veía en mí algo que él tenía que gritármelo. Cuando él me lo gritaba, yo sentía que era como que Dios me estaba diciendo, ¿hasta cuándo me va a entender? ¿Hasta cuándo es que va a cambiar? No busquemos eso, mi hermano. Dios es un Dios de amor, pero cuando Él tiene que hacer las cosas para cambiarte, lo va a hacer, porque te ama. No busques eso, busca más bien el relacionarte con Él y que Él se dé cuenta que tú le das la gloria y honra a Él de todo lo que Él te ha puesto en las manos.
Ahorita me doy cuenta que todo lo que yo he hecho y todo lo que es porque Dios me lo ha puesto en las manos. Ni siquiera mi intelecto ni nada ha servido para nada de eso. Es Dios el que me guía en todo eso. Si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, el Señor dice que eso le es pecado. Entonces todos nosotros sabemos qué es lo bueno para hacer. Amén. Hagamos bien a nuestro cónyuge. Amén. Por más que se pasen circunstancias difíciles en el matrimonio, hagamos el bien, el bien. porque a su tiempo vamos a cegar. Amén. Si sabes que tienes una debilidad de carácter, de temperamento, háblale a tu esposa o a tu esposo, dile, ayúdame en esta área. Necesito que me comprendas en esto. Necesito que esencialmente en esta área me ayudes, porque eso que tú me dices me detona, me saca la chispa. Entonces no le vuelvas a hacer lo mismo cuando tu cónyuge te está diciendo, no me hagas eso, porque es como que le estás metiendo un palito en la herida. Y esa persona necesita a gritos que la ayudes. Amén. Entonces es como mi esposo es colérico y yo al principio él estaba alegando y yo le alegaba y entonces él como que se le sube más. A los coléricos no se les puede estar alegando encima porque ellos piensan que uno se está poniendo por encima de ellos y que quiere tomar el control. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me decía? Calla, no le digas nada. Entonces lo puse por obra porque en los seminarios yo escuchaba eso y no lo ponía en práctica. Y dando ya seminarios. Hasta que ya después dije, ok, voy a callar, Señor, reténme la lengua, Señor, está siendo injusto conmigo, me quiero defender. El que te defiende es Dios. Amén. ¿Qué hacemos defendiéndonos nosotros si nosotros, el Señor, tenemos a nuestro valiente defensor que está ahí con sus ángeles? Amén. Entonces cuando tú veas a tu cónyuge que está iracundo, que está diciendo cosas que hasta de pronto son injustas para ti, solo calla. Y espera, porque tu cónyuge después va a reaccionar. Exacto. Va a empezar a decir, ven, mira, Eso era lo que iba a decir. no me dijo nada. Sí, porque cuando ella callaba, después yo caía en cuenta y dije, pero le dije mucha cosa. Después se acordaba de todo lo que me había dicho. Mientras que cuando alegábamos los dos, él después no se acordaba de, tú me dijiste esto y esto y esto. Yo, cuando ya estaba en tranquilidad, yo no te dije eso. Sí, tú me dijiste esas palabras. Yo no me acuerdo. Bueno, me tuve que callar para que después se acordara de todo lo que dijo. Y entonces le llegó convicción a su corazón y pudo arrepentirse y pudo empezar a actuar como Dios quería que actuara. Amén. Amén. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Amén. A veces las emociones son nuestro peor enemigo y el que más influencia nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, quiero agregar algo al último. Estudien. Vayan a institutos bíblicos. El instituto bíblico acá es tremendo instituto bíblico. Es tremendo, mis hermanos. La enseñanza que hay es excelente. Es estilo universitario, realmente. Y de verdad que uno aprende, y hay que aprender, porque cada vez tenemos que buscar más entendimiento en la palabra de Dios. Pero que eso no suba tu ego. Por favor, mi hermano, el saber de la palabra es hacer lo que Jesús hizo, humildad. Le lavó los pies hasta Judas y lo llamó amigo. Y Dios lo sabía todo. ¿Qué más podemos hacer nosotros que hasta ahorita estamos aprendiendo las cosas de Dios? Entonces, que no se nos lleve la emoción del creernos más que muchos otros. Olvídese de eso. Mi hermano Jordan, dilo. Para terminar con... Cerremos con broche de oro. Cierra. Dime. Y acá dice, Jesús dice en Proverbios 19, 20 al 21. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Amén. Amén. Hay una cosa que quiero agregar por último, de lo que está hablando el hermano Gabriel. Fueron 12
2 de ellos fueron los únicos que creyeron. La palabra que leímos hoy fue para Josué, uno de los 2 que creyeron en el Señor. Cuando el Señor le dijo, medita en la palabra, sé fuerte y valiente. Amén. Eso fue lo que él hizo, por eso creyó en Dios y pudo alcanzar la tierra prometida. Amén. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y hizo lo que el Señor le estaba mandando. Entonces, meditemos en la palabra y hagamos de acuerdo a lo que el Señor nos dice, porque vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Amén. Amén. Gloria a Dios.